Hola, bienvenidos, qué gusto saludarles. Bienvenidos a Reset Live. Gracias por conectarse. Como saben, estamos comentando este tema, persevera en el plan de Dios para tu vida. Persevera en el plan de Dios para tu vida. Y estamos viendo cómo en Salmos 30 vemos la experiencia de un hombre que se reseteó y que alaba a Dios por la manera en que Dios ha hecho una obra poderosa en su vida. El nombre de esta persona es David, el rey David, da testimonio y compone Salmos 30, que algunos le llaman que fue compuesto este salmo inspirado por la dedicación del templo, pero en realidad se trata del agradecimiento que David tiene porque él dice que vive en un palacio, mientras que Dios no tiene un lugar que sea digno de que él sea adorado y sea alabado. Así que en realidad David, con motivo de tener una casa, un palacio donde él residía, donde él vivía, él está considerando esta realidad en aquel tiempo en que Jerusalén todavía no construía un templo para Dios. De hecho, la Biblia nos dice que el rey Saúl había olvidado el arca durante el tiempo de su reinado, y el arca representa la presencia y la gloria de Dios traída a Israel, traída a Jerusalén, pero Saúl había sido indiferente y él era un hombre que básicamente estaba, en realidad, había reinado sobre Israel, perdiendo el propósito de Dios para su vida. Sin embargo, David, en cuanto él es ungido y es reconocido como rey sobre la nación, David hace traer el arca y la pone en el monte de Sión, donde sería construido después el templo por su hijo Salomón. Así que Salmos 30 es una escritura maravillosa donde podemos ver que aunque cumplir nuestro propósito para Dios parezca inútil, muchas veces podemos sentir que estamos viviendo en el propósito de Dios y parece que muchas veces las cosas no resultan como deseamos, como esperamos. A veces no tenemos los resultados eh, que desearíamos, ver los frutos que desearíamos en nuestro trabajo, en nuestro servicio a Dios o en nuestro propósito de vida. Y sin embargo, aunque cumplir el propósito parezca en ocasiones inútil o parezca que es en vano, que no sirve de nada, sin embargo es importante y necesario, porque nosotros nuestra vida va a tener sentido, nuestra vida va a tener propósito si nosotros estamos viviendo de acuerdo al plan de Dios para nuestra vida. Entonces, a través de esta escritura, yo quiero animarte para que tú de la misma manera puedas tomar una perspectiva correcta de tu vida. Si tú hicieras un recuento de tu vida como lo hizo David, aquí vemos cómo él se resetea y hace un recuento de su vida. ¿Tú qué pensarías al respecto? Entonces aquí vamos de esta manera a tomar una perspectiva. Si hemos perdido la perspectiva en lo que estamos haciendo, muchas veces estamos tan solamente llenos de activismo, llenos de muchas cosas que hacer, y muchas veces no hemos definido un objetivo, una meta a la cual queremos llegar. Muchas personas solamente viven en problemadas o viven solamente buscando resolver una lista de tareas, de muchas cosas por hacer a la vez, pero han perdido la perspectiva. Y bueno, ¿qué sentido tiene lo que estamos haciendo? ¿Qué sentido tiene? ¿Para quién estamos haciendo lo que hacemos? ¿Qué sentido tiene nuestra vida en este momento? Y a pesar de los resultados que no nos complacen, ¿qué perspectiva tenemos de nuestra vida? ¿Hacia dónde estamos corriendo? ¿En qué dirección vamos en la vida? Si nosotros somos inspirados de esta manera por la palabra de Dios, tendremos una perspectiva correcta y una perspectiva eterna, porque nuestra vida en realidad no solo consiste en lo que podamos lograr o alcanzar en este mundo, sino que nuestra vida en verdad continúa por la eternidad. Y la manera en que nosotros estamos ahora sembrando y trabajando en la vida, aunque no parezca haber resultados como deseamos, sin embargo, finalmente darán un fruto
y finalmente esto será reconocido por el Señor. Así que quiero invitarles ahora para que me acompañen y veamos, querida familia, queridos amigos, lo que la Biblia nos dice aquí en Salmos 30. Salmos 30, como vemos, dice aquí que es un salmo de alabanza, de gratitud al Señor. Y dice así David: Señor, yo te alabo, porque tú me libertaste, porque no has permitido que mis enemigos se burlen de mí. Aquí podemos ver un patrón o un parámetro de la manera en que Dios trabaja. Lo que tenemos que ver aquí en el libro de los Salmos, y por eso es que han inspirado a generaciones de creyentes, es que David escribe y habla y de tal manera lo hace que podemos identificarnos con David constantemente a través de la lectura del libro de los Salmos. Y en este caso, él está hablando, alabando a Dios, y la razón por la que él le alaba a Dios lo dice ahí. Y nosotros cuando alabamos y adoramos a Dios es porque tenemos motivos para hacerlo. No cantamos por cantar, oramos por orar. Lo hacemos siempre en respuesta a lo que podemos ver en nuestra vida que Dios ha hecho. Así que siempre hay razones para celebrar y alabar y exaltar a nuestro Dios. Solamente tenemos que tomar perspectiva de las cosas. Aquí David dice: yo te alabo porque tú me libertaste, porque no has permitido que mis enemigos se burlen de mí. Lo que Dios hizo en la vida de David lo quiere hacer en la vida de todos nosotros. Lo que Dios hizo en la vida de David no es exclusivo. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que Dios está haciendo una obra poderosa. Dice que somos el poema de Dios. Dice que Él preparó obras de antemano para que vivamos en ellas. Dice también la Escritura que Él nos lleva a todos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, a la madurez de Cristo. Todos somos llamados a vivir en ese nivel de madurez. Por eso es que el trabajo de Dios, lo que vemos aquí es un patrón, y tenemos que identificar que lo que Dios hizo con David lo va a hacer también con nosotros. Así que sean cuales sean la adversidad en que tú estás viviendo, puedes darte cuenta que finalmente la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para tu vida, es librarte de tus enemigos, y que finalmente tus enemigos, los enemigos, no se burlen de ti, el enemigo espiritual, porque la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y finalmente, aunque haya enemigos que se levanten en contra nuestra, en carne y sangre, están siendo movidos por una potestad de las tinieblas, y aún lo que hagan en contra nuestra, finalmente dice el Señor que Él no permitirá que nuestros enemigos nos humillen, nos avergüencen y se burlen de nosotros. Eso es lo que David experimentó. Él escribe como un hombre reseteado. Él pasó por una terrible plaga, una amarga experiencia, de la cual nos habla la Biblia, y tú lo puedes checar en el libro de Crónicas. En el primer libro de Crónicas, capítulo 21, nos describe acerca de cómo Dios trajo una plaga sobre el pueblo de Israel debido a que David había puesto demasiada confianza en sí mismo. En esto no sé a quién se pueda parecer. Como tú comprenderás, esto puede suceder. Y David puso mucha confianza en sí mismo. La Biblia dice que David hizo un recuento, un censo de su ejército, como haciendo un recuento de todos los recursos que tenía de poder, de fuerza, a través de sus ejércitos. Esto no es evidente en la Biblia, esto no es evidente, es algo que Dios observó en la vida de David. Hay muchas cosas que nosotros hacemos y ni siquiera podemos discernir las motivaciones que tenemos, pero Dios sí puede ver nuestras motivaciones. Y es mejor que Él corrija nuestra vida y Él también trabaje con nuestras motivaciones. En el caso de David, él efectivamente pasó una amarga experiencia porque él estaba viviendo ya en un tiempo de prosperidad, donde él había obtenido constantemente avances y progreso en su llamado, pero él estaba finalmente confiando en sí mismo. Y Dios tuvo que tratar con él duramente, duramente. Y dice la Biblia que vino una plaga sobre Jerusalén, sobre Israel, que causó la muerte de 70,000 personas. Y al parecer David
sufrió también por una enfermedad o por esta plaga de la cual nos habla aquí en Salmos 30. Entonces él pasó por esa amarga experiencia y después de muchos años de sufrir persecución, huyendo de Saúl, que quería matarlo, que se sentía amenazado y celoso de la popularidad de David en el pueblo de Israel. David estuvo huyendo por mucho tiempo y finalmente él no tuvo que levantar su mano cuando lo pudo hacer para matar a Saúl. Él dejó que Dios se encargara de ponerlo en el lugar que le había dicho que lo iba a poner. Porque David desde jovencito fue ungido por el profeta Samuel, y le ungieron para llamarlo, que él sería el rey de Israel. Y él esperó pacientemente, David, por muchos años, hasta que Dios finalmente hiciera lo que había dicho en su vida. Así que podemos ver que después de muchos años, David, de muchos años a lo largo de su vida, en que él sufrió, en que él fue perseguido por sus enemigos, en que él fue librado de la muerte, y lo encontramos ahora aquí en un tiempo de prosperidad, un tiempo de descanso, y sin embargo, Dios tiene que tratar con él de esta manera, y él trata con las motivaciones de nuestro corazón. Por eso David dice: me libertaste, no has permitido que mis enemigos se burlen de mí. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Aquí podemos ver que David no lo dice exactamente, pudo haber también sufrido enfermedad por causa de esa plaga, y dice aquí como pidió ayuda al Señor y Dios lo sanó. Dios finalmente lo sanó. Y dice: tú, Señor, me salvaste de la muerte, me diste vida, me libraste de morir. Aquí podemos pensar que se trataba de esa plaga de la cual nos habla Crónicas 21, y que pues esa era la razón por la que David está reseteando, se resetea, él reinicia su vida, él comienza de cero, alabando a Dios, haciendo un recuento de lo que él ha hecho en su vida, y dice: Señor, me salvaste de la muerte. Tú quizás puedas, como yo al menos, reconocer que a mí Dios me salvó en 3 ocasiones. De lo que yo sé, me salvó la vida. Quizás tú también sepas de qué manera Dios te ha salvado la vida, te ha salvado de la muerte en alguna ocasión. Quizás ni lo sabemos, cómo Dios nos libró sin que nosotros ni siquiera nos diéramos cuenta. Así que podemos ver aquí esto, y podemos ver que él está tomando una perspectiva, y él está viendo que todo lo que ha sucedido en su vida, lo que él ha sufrido en la vida, las cosas por las que él ha pasado, tienen una perspectiva de parte de Dios. Él no solamente era alguien que estaba todo el tiempo sufriendo y lleno de problemas, sino él pudo tomar una perspectiva y darse cuenta que Dios estaba haciendo una obra en su vida, una obra poderosa, para finalmente capacitarlo para gobernar sobre Israel como uno de los reyes, como el rey más amado, que dejó un legado tan maravilloso a toda la nación. Así que dice: ustedes, fieles del Señor, cántenle himnos, alaben su santo nombre. Así que, como ven, él está pensando, el autor de este salmo está diciendo: esto no solamente es algo que Dios ha hecho conmigo, Él lo hace con todos. Él trabaja con todos nosotros, y esa es la razón. Él tiene ese propósito para nuestra vida. Y dice, y vean qué interesante lo que dice a continuación. Dice: porque su enojo, dice aquí, porque su enojo dura un momento, pero su buena voluntad toda la vida. Si lloramos por la noche, por la mañana tendremos alegría. Esto es algo que tenemos que ver. Sabes, seguramente podemos, al hacer un recuento de nuestra vida, solamente pensar en momentos amargos, en situaciones difíciles. Quizás algunos nos hemos sentido disciplinados permanentemente por Dios, que todo el tiempo Dios está haciendo ahí una obra fuerte con nosotros, pero dice: su enojo dura un momento, pero su buena voluntad toda la vida. Así que podemos tener una perspectiva que todo lo que estamos viviendo, lo que estamos viviendo en este tiempo de pandemia, lo que estamos viviendo en estas circunstancias de dificultades también para muchas personas, sabes, Dios está tomando provecho de toda circunstancia para perfeccionarnos en amor y perfeccionarnos en la fe. Sí, Dios de esta manera nos hace crecer, nos hace desarrollar un carácter de fe, nos hace crecer en la madurez de la vida espiritual. Entonces dice: sí, Él puede estar
disciplinándote. Recuerda que en Hebreos capítulo 11 nos habla de la disciplina de los hijos. Ahí Dios dice que los que son amados son disciplinados también. Dice que Dios solamente ama o corrige o disciplina a los que ama. Y dice que los que no son corregidos ni de esta manera, pues serían bastardos, no son hijos realmente. Pero Dios dice que no nos olvidemos de la disciplina, que no la menospreciemos. Él habla tres cosas básicamente: que no nos olvidemos, que no menospreciemos la disciplina, que no la ignoremos, porque Dios dice que Él corrige y dice que aún azota a todo aquel que ha tomado como un hijo. Y podemos ver que David también fue corregido de esa manera, fue corregido fuertemente, pero él tiene una perspectiva eterna. Él no se queda solamente en el momentáneo sufrimiento, en el momentáneo tiempo de dificultades. Él está diciendo que su voluntad, su buena voluntad dura toda la vida. Y si lloramos por la noche, por la mañana tendremos alegría. Así que podemos estar seguros que todo lo que estamos viviendo en este tiempo, todo, absolutamente todo, Dios hace que tome una perspectiva y sirva a un propósito. Saben, pensando en esto de haber sido librados de la muerte, tenemos que darle gracias a Dios de encontrarnos hasta el día de hoy sanos, saludables, para los que de nosotros no hemos sufrido contagio en esta pandemia. En nuestra casa, Dios nos ha guardado, a nuestra familia. Tenemos que darle gracias a Dios por esto. Pero aun si algo así sucediera, no es una tragedia. Aun si alguien, sabes, resultar a ser contagiado, tú sabes que muchas personas han sido contagiadas y eso es algo que ha traído mucho pánico y mucho temor, porque muchas personas no saben de qué forma se contagiaron. Se cuidaron, tomaron las medidas de precaución, de prevención, y de todas maneras resultaron contagiados. Precisamente hoy que salías un ratito al súper, pensaba yo, llegué al estacionamiento y seguramente te ha tocado ver que hay lugares marcados con un tache donde te dice que no te puedes estacionar ahí. Se me hace tan exagerado todas esas medidas, de verdad se me hace tan ridículo, pero es esto a lo que nos ha llevado el temor y el pánico en que viven muchas personas. ¿Qué riesgo de contagio puede haber en que nos estacionemos unos junto al otro? Normalmente yo creo que de cada, no sé, de cada, de cada 20 eventos, de 20 ocasiones en que nos estacionamos, ¿cuántas veces te ha tocado que al mismo tiempo abordas el auto, sales del auto junto con otra persona? Yo creo que de 10, ni una siquiera. De 20, si acaso una vez te habrás topado con alguien que llegabas y también llegaba, y aún al salir del auto no salimos del mismo lado. Pero todas estas cosas, hay medidas de verdad que es absurdo también, es absurdo lo que se está viviendo también por causa de esta pandemia. Pero es por eso, porque la gente vive con temor a morir. Claro que nadie se quiere morir, pero muchas personas que han muerto en esta pandemia, ya sabemos la tragedia que se está viviendo en México con tantos fallecimientos, ya México superando los 70,000 fallecimientos en esta pandemia, es terrible. Y yo sé que por eso también las personas viven con mucho temor. Pero la verdad es que sí hay personas que han fallecido, hay pastores que han fallecido. Yo he recibido información de pastores, de siervos de Dios que han fallecido, y no todos eran mayores, no todos eran personas de edad avanzada, también han fallecido pastores de edad mediana, y aún he sabido jóvenes. Recibí un reporte de un amigo, Munir Chiquié, que es presidente de una alianza de pastores en el Ecuador. Me mandó un video conmovedor del fallecimiento de cerca de 30 pastores en el país, y veía yo las fotos, porque publicaron fotos de la mayoría de ellos, y no solo eran personas mayores, también había personas jóvenes. Así que tenemos que tener muy presente lo que el apóstol Pablo dice en el libro en las cartas de Timoteo, cuando él está, una de sus últimas cartas que él está escribiendo, y él habla precisamente de acabar la carrera, y él está diciendo, esta es una de sus últimas cartas, y dice cómo él ha terminado, ha corrido con paciencia, dice, la carrera de la fe, y dice que le espera la corona, y él está seguro de que él ha corrido bien, con fidelidad a Dios. Pero también dice en una parte, y si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Dios morimos, porque del Señor somos.
Así que tenemos que tomar una perspectiva nosotros. Desde luego que debemos de ser cuidadosos, pero pero ya hemos visto que aún personas que han sido cuidadosas no solo se han contagiado, también han fallecido en esta pandemia. Entonces, ni siquiera estamos en las manos de una pandemia, estamos en las manos de Dios y es Dios quien dice la última palabra. Eh, yo recibí el testimonio la asistente de un pastor amigo mío, que por cierto invité para que diera su testimonio y lamentablemente tuvimos un problema en la transmisión ese día y no ha habido oportunidad de nuevamente invitarla para que dé su testimonio. Su mamá de 77 años, su mamá ingresó al hospital en una condición gravísima. Los médicos le dijeron, prepárense, no creemos que podamos hacer nada por su mamá, viene muy mal, además con hipertensión, diabetes. Bueno, impresionante. La señora está en su casa, sana y salva. Y le pregunté a ella, oye, ¿y tú sentías que tu mamá se iba a ir? No, pastor, yo nunca sentí que mi mamá se fuera a ir. Y nadie en la familia nunca nos angustiamos, pero también pensamos que si mi mamá se iba, ya era mayor de edad, ya trae muchos problemas de salud, no nos afectaría tanto, ¿verdad? Pero no, nunca sentimos que mi mamá se fuera a ir. Y así hay testimonios como este y testimonios a la inversa de personas que han fallecido en esta pandemia. Y muchos se preguntan, ¿y por qué está pasando esto? Tenemos que tomar la perspectiva y resetearnos como David. Él se resetea, él sale de una plaga que mata a 70,000 personas y le da gracias a Dios que le sanó y le libró de la muerte. David estuvo al borde de la muerte y él se resetea y dice, gracias Señor, entendiendo que Dios tiene un propósito para su vida y que todo lo que venga a nuestra vida pasará primero por las manos de Dios. Puedes tomar esta perspectiva y estar seguro. Así que aún las personas que se han ido, por ejemplo, en San Juan del Río, un pastor amigo nuestro, repentinamente su esposa cayó enferma por este virus y finalmente después de una semana de clamor y de batalla espiritual, orando, nos sorprendió saber que ella también falleció. Sí, efectivamente, también traía muchas complicaciones, me decía el pastor. Ella estaba con muchos trastornos de salud. Sin embargo, estuvimos orando, estuvimos clamando. Yo estaba seguro que Dios la iba a levantar. Finalmente, ella está en la presencia del Señor. Y sabes, no hay diferencia. Los que se han ido en esta pandemia, no hay diferencia finalmente. Desde luego que todos queremos estar aquí, seguir con nuestra familia, pero tenemos que recordar que nuestra vida está en las manos de Dios y que es Dios quien dice la última palabra. Así que continuando con este salmo podemos ver, esta parte me gustó muchísimo, esta escritura donde nos dice, porque su enojo dura un momento, si fuera el caso. No todo lo que nos pasa es porque Dios esté enojado o nos esté corrigiendo o disciplinando. Muchas veces nos metemos en problemas como resultado de nuestras malas decisiones, de nuestra propia torpeza, de que no tuvimos sabiduría. En fin, simplemente nos equivocamos. Y muchas veces nos equivocamos, cometimos un error y esto trajo consecuencias que nos perjudicaron. No quiere decir que Dios esté enojado con nosotros. Hay tiempos donde Dios está corrigiendo y está disciplinando. Pero dice aquí, me gustó mucho, pero su buena voluntad toda la vida. El enojo dura un momento. Si Dios trabaja contigo será por un momento, pero en verdad dice aquí, su buena voluntad es para toda la vida. Si lloramos por la noche, por la mañana tendremos alegría. Esa es la perspectiva que tenemos de nuestra vida. Dice, yo me sentí seguro y pensé, observa el testimonio de David. Nada me hará caer jamás, decía David. Está hablando de su prosperidad. En un tiempo en que él se sentía tan próspero, tan seguro, muchas personas se pueden sentir en este momento aliviadas. Yo no tengo problemas económicos, tenemos ahí una seguridad económica, tenemos nuestra casa, no pagamos renta, tenemos nuestro auto, una buena vida, nos va muy bien. Bueno, pues David había puesto confianza en todo eso. He conocido personas que tenían un excelente servicio médico y siempre que se enfermaban los atendían en los mejores hospitales, como el Hospital Ángeles, y de todas maneras puedes tener el mejor servicio médico, pero eso no te va a garantizar la salud. ¿En qué tantas cosas tú puedes poner tu confianza? Hay momentos así que Dios nos ha dado
de bendición, de disfrutar de tiempos así, de estar seguros, pero no puede estar ahí, no puesta nuestra confianza. David dice, yo me sentí seguro y pensé, nada me hará caer jamás. Fíjate, él dice, él confiesa y abre su corazón. Se sintió tan seguro que dijo, no hombre, aquí nadie me tumba, yo aquí no me puedo caer, no hay nada que me pueda suceder, yo tengo seguridad en todo lo que tengo, en la gente que me rodea. Dice, pero tú Señor en tu bondad me habías afirmado en lugar seguro y apenas me negaste tu ayuda, el miedo me dejó confundido. Observa cómo David puede reconocer que encontró seguridad en Dios y que en el momento cuando él le pidió ayuda, sintió que Dios se la negó y dice que sintió temor y se sintió confundido. Esto puede pasar también. Hay momentos que no llega la respuesta que esperamos. Hay momentos que parece que Dios está tardando y se ha tardado toda la vida. Yo te puedo decir que hay cosas en mi vida que puedo decir es que Dios se ha tardado toda la vida, tantos años de mi vida y aquí estoy esperando que Él haga ciertas cosas conmigo. Y así es. Pero dice, a ti clamo, a ti Señor suplico. ¿Qué se gana? Dice, con que yo muera, con que sea llevado al sepulcro, el polvo no puede alabarte ni hablar de tu fidelidad. Y aquí tenemos el otro lado de la perspectiva, fíjate, David sabe que si él hubiera muerto, estaría en la presencia de Dios, estaría disfrutando de una dicha increíble, sintiéndose maravillosamente bien, pero esta es la otra parte de la perspectiva y dice que, ¿qué de ganancia puede haber con que yo muera? ¿Acaso muerto te podré alabar? ¿El polvo podrá alabarte? Por tu fidelidad, hablar de tu fidelidad. Y aquí lo vemos hablando desde la otra perspectiva. Y él está hablando como alguien que no quiere irse antes de tiempo. No quiere irse porque se siente fracasado, porque siente que no vale la pena vivir, porque siente que su vida no tiene sentido con tantas amarguras, tanto sufrimiento, tanto dolor. Nada de eso. Él está seguro que él desea cumplir en su vida el propósito de Dios. Por eso nuestro llamado por tanto, nuestro llamado aquí es para todos nosotros es perseverar en el plan de Dios. Esta es la perspectiva que necesitamos para perseverar en el plan de Dios. Perseverar en el plan de Dios. Él tiene un plan para tu vida, un plan, y esto es lo que David entendió. Tú tienes un plan para mí, Señor. No quiero morir ahora porque tú tienes un plan para mí. Y David tenía anhelos que él quería cumplir. Él quería edificar y construir un templo para Dios. Era uno de sus grandes sueños. Quería hacer algo para Dios que Dios no le concedió hacer. Hay muchas cosas que sí queremos hacer para Dios y Dios no nos concede hacer. Pero Él está seguro que tiene un propósito, Dios, para su vida. ¿Tú tienes un propósito por el cual vivir? ¿O solo vives por vivir? ¿Solo estás aquí como nada más? Porque qué bueno que te ha ido bien, que te la estás pasando bien, que no tienes problemas. Qué bueno, pero es todo, tu vida es todo nada más. Sentirte seguro. Muchas personas por eso están trabajando. Por eso trabajan solamente, están buscando tener seguridad, que algo les dé seguridad. Solo por eso tienen negocios, porque quieren tener seguridad en el dinero, en las cosas. Y lo que está pasando es que realmente su vida no tiene un propósito. Y el día que lleguen a la presencia del Señor, pues, y Dios les pregunte por el propósito que tenía que cumplir en su vida, ellos le van a decir, pues yo nunca supe cuál era el propósito, ni porque no les interesó, porque no tenían ningún interés, ninguna motivación de vivir para Dios, vivieron su vida para sí mismos. ¿Tú estás viviendo tu vida para ti mismo? Si tú vives tu vida para Dios, tu vida tiene una perspectiva, créeme. Con razón la Escritura nos dice ahí en Hebreos capítulo 6 que dice la Escritura que Dios no es injusto para olvidar todo lo que hacemos para Él, para sirviendo a su iglesia, dice que Él no está ajeno a todo eso que nosotros podemos hacer para su iglesia. De ninguna manera dice, y esto habla de una recompensa. Esta es una escritura que yo constantemente tomo para animarles y para orar por esta recompensa, porque Dios tiene una recompensa, efectivamente, nos dice su palabra para nosotros. En Hebreos capítulo 6, dice que no es injusto para olvidar. Verso 10, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor
que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los suyos y sirviéndolos aún. Fíjate, entonces, ¿cuál es la razón de tu vida? ¿Cuál es el motivo de tu existencia? ¿Sabes? Muchos de nosotros en eso podemos sentirnos satisfechos. Yo estoy viviendo y he hecho lo que Dios me ha dicho, pero no me quiero quedar ahí. Entonces, muchos podemos decir esto, que nuestra vida toda ha sido invertida y sembrada en el propósito de Dios, en el llamado de Dios. Y esto no solo es para pastores, es para todos. La Biblia dice que cuando Jesús venga en el arrebatamiento por su iglesia, lo primero que va a hacer dice que seremos juzgados en el tribunal de Cristo y que en ese tribunal solo se van a presentar aquellos que se salvaron. Ese tribunal no es para volver a ver si te salvas o no te salvas. Ese tribunal es para dar cuentas de nuestra vida. Por eso la Escritura dice algo sorprendente allí en Romanos, capítulo 14. Y quiero recordarlo, quiero comentarlo. Tú me puedes seguir también ahí en tu Biblia. Nos dice ahí Romanos 14 acerca de juzgar a los demás por sus errores, por sus fallas, por sus pecados. Dice ahí la Escritura en Romanos capítulo 14, dice, ¿tú quién eres? Verso 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Así que ahí nos está diciendo, ¿tú quién eres para juzgar a los demás? La vida de mis siervos me pertenece a mí y tú no tienes ningún derecho a juzgar sus vidas. ¿Tú quién te crees para juzgar la vida de otros? Y entonces el Señor nos dice, porque para ti puede estar en el suelo, pero para mí está levantado. Y yo soy poderoso para hacer que mi siervo sea firme. Así que esto nos habla de una perspectiva eterna. Y es lo que nosotros tenemos que buscar, porque estamos corriendo en esta vida, estamos corriendo para Dios una carrera y no importa en qué parte estemos de esa carrera, estamos viviendo para el Señor. Por eso es que podemos ser inspirados de esta manera y recibe esta poderosa palabra, recibe esta inspiración de parte de Dios para no vivir por vivir, sino para vivir con una perspectiva eterna, para correr esta carrera con paciencia y llegar a la meta. Y es hasta que el Señor decide llamarnos que se acaba nuestro trabajo y nuestra obra en este mundo. Pero mientras nosotros estemos aquí, vivamos para Dios y vivamos para el propósito de Dios. Y tú pregúntate cuál es el propósito de Dios para tu vida, porque tu vida es preciosa para Dios. Y a través de ti Dios quiere manifestarse en la vida de otros. Y lo primero que tenemos que cumplir el propósito de Dios es ser una luz que alumbre en la oscuridad y sale en esta tierra. Ahí tú puedes encontrar un propósito de Dios, ser una luz que alumbre en tu casa, con tus contactos, con las personas que te rodean. Necesitamos estar clamando por la salvación de aquellos que todavía no le conocen, en tu propia familia, aquellos que no le conocen, van camino a perderse. Y este es tu propósito, tú estás aquí porque quizás seas la persona a través de la cual tu familiar, tu amigo se pueda salvar. Quizás no haya nadie a través de quien Dios se pueda manifestar. Tú eres esa persona a quien Dios ha escogido para traer salvación a los que te conocen, comenzando por los de tu propia casa. Así que tú deberías de llevar una carga tremenda en tu corazón por aquellos que en tu casa todavía no le conocen. Dice la Escritura en Gálatas que cada uno de nosotros lleva sus propias cargas. Así es, en el corazón llevamos una carga que causa dolor, que causa compasión por aquellos que todavía no le conocen. Así que tenemos que trabajar de esa manera para el Señor y ser sal de la tierra. Y eso quiere decir que Dios nos ha llamado como su iglesia a hacer que haya justicia en la sociedad en que vivimos y que la corrupción y que el camino destructivo de la sociedad nosotros seamos quien lo detengamos y preservemos la sociedad de toda la corrupción que le está destruyendo. Por eso nuestra vida debe de comprometerse de esta manera también, para hacer que las cosas cambien en la sociedad en que vivimos. Y no solamente congregarnos y reunirnos ahí de vez en cuando en la iglesia. Ese no es el propósito de Dios, eso es parte del propósito de Dios. Así que yo quiero animarte finalmente para que tú recibas esta palabra, tú te afirmes en este llamado de Dios para tu vida y de la misma manera Dios
observa hacia dónde Dios te va a llevar. De la misma manera que David. Número 1, a triunfar sobre tus enemigos. A triunfar sobre tus enemigos, a recibir la ayuda de Dios, o cuando te la niegue o sientas que no hay respuesta, estar confiado aunque te sientas confundido. Número 3, ¿verdad? Aprender a recibir la ayuda de Dios y no poniendo confianza en nuestros ejércitos. Por eso le llama Yahvé de los ejércitos. Él es el Dios todopoderoso que tiene ejércitos para responder y para atender nuestra situación. Lo siguiente, número 4, Dios hará que tú pases de la enfermedad a la salud, del lamento a la alegría, del silencio a la alabanza, del lamento a la alegría. Y Dios nos llevará también de haber estado callados a alabarle con todo nuestro corazón. Así que yo te animo entonces de esta manera que tú entres en esta perspectiva y vamos a permitir que Dios haga este trabajo en nosotros y Él nos afirme en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos de adversidad, en estos tiempos que nos están desafiando. Nosotros vamos a ser más que vencedores, nosotros vamos a vencer en este mundo si nosotros mantenemos esta perspectiva, la perspectiva de que Dios está cumpliendo un plan maravilloso para nuestra vida. Por eso es que necesitamos clamar y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre sea santificado, venga tu reino, haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Clama a Dios porque Él reine en tu vida. Clama a Dios porque Él haga su voluntad en tu vida, que la haga en la tierra, comenzando por tu vida, como lo hace en el cielo. Muy bien, les amamos y yo quiero finalmente orar. Si tú estás por primera vez escuchando esta palabra, yo quiero animarte para que el día de hoy tú entres en un propósito para tu vida. Tú ya no vivas sin propósito, sin dirección, ya no vivas en problemado, no vivas solamente reaccionando a los problemas en que te encuentras, sino tu vida tome una nueva perspectiva y tu vida pueda comenzar un nuevo tiempo con el amor de Dios. La Biblia dice en Juan 3:16 que tanto nos amó Dios, que por eso Jesús vino del cielo, dice, para que todo aquel que crea en Él, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, yo te ruego por las personas que no te conocen todavía y que pueden estar recibiendo este mensaje. Señor, te pido que tú les abraces en este momento, que tu presencia venga, Señor, a sus vidas y que tu amor sea derramado en sus corazones. Y que tú, Señor, des testimonio de que tú eres la verdad, tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre sino a través de ti. Ahora únete conmigo y ora de esta manera y recibe este regalo que Dios te ofrece, esta nueva vida que Dios tiene para ti. Y resetéate en este tiempo, confiando y poniendo toda tu confianza en Dios. Y que tu vida no esté a la deriva, ni tu vida esté vulnerable ante las circunstancias, sino tu vida esté protegida y guardada por el amor de Dios. Ora y di esto: Señor, yo reconozco que te necesito. Yo reconozco, Señor, que he vivido lejos de ti. Te abro mi corazón en este momento para que vengas a mi vida. Y yo recibo el perdón que tú me ofreces, Señor, y pongo mi confianza en Cristo Jesús, en su sacrificio en esa cruz, para ser reconciliado y comenzar un nuevo tiempo. Señor, ven a mi vida. Quiero comenzar un nuevo tiempo. Entra en mi corazón, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias. Les amamos, familia, sigan conectados.